Por un tiempo, ya hace mucho, me autodeclaraba posmoderno, principalmente porque entendía que estábamos en un momento posterior a la modernidad, a la cual varios filósofos le han dado diferentes nombres, como hipermodernidad, ultramodernidad, modernidad líquida, etc. Somos todos posmodernos por vivir en este contexto, pero un citadino no es solo un citadino por estar en una ciudad, sino que algo de la ciudad, de su contexto, está en él también. Al posmoderno, dice Lyotard, le acompaña una desilusión por los grandes relatos. Los grandes relatos versan sobre la emancipación progresiva de la razón y la libertad, principalmente por el desarrollo tecnocientífico. La conquista contra las necesidades humanas daría paso a una futura emancipación proletaria, ya sea esta paulatina y pacífica, como en una socialdemocracia o por medio de una violenta revolución. Entre los grandes relatos que menciona Lyotard, involucra también el cristianismo, pero este a mi parecer difiere de los demás, principalmente porque no es propiamente moderno, su origen es antiguo y el mayor ejercicio de él se hizo en la Edad Media. Y además de este beben los demás relatos mencionados, es un referente del que se niega y toman cosas. Pero es cierto que la desilusión por el cristianismo también es común en estos días. Los relatos, al igual que los mitos, tienen una función de legitimar, pero, dice Lyotard, a diferencia de los mitos, estos relatos no buscan la referida legitimidad en un acto originario funcional, sino en un futuro que se ha de producir, es decir, en una idea a realizar. Pero se podrían aclarar aún más las ideas. Para definir a la posmodernidad deberíamos primero que definir a lo que alude, como su anterior, la modernidad. También tendríamos que preguntarnos si vale la pena crear una nueva distinción, si eso que distinguimos no es sino parte de la misma modernidad. La modernidad implica un proyecto, y esto ya se comentó en una ocasión siguiendo al filósofo Remy Braque. Haré el ejercicio de entender al posmoderno mediante la forma en la que piensa el mundo y su lugar en él. Mundo implica orden y belleza. Mundo o mundus es cosmos en latín. Diríamos, generalizando por supuesto, que los antiguos y los medievales reciben un mundo ya constituido, ya sea creación de Dios, emanación del Uno o producto del Arjé. El hombre moderno no llega a un mundo, no suele definir su realidad externa como un todo ordenado y bello. Él es quien construye el mundo. La realidad exterior es un caos mecánico, átomos en choques incesantes. Una materia inerte dejada en movimiento, que está presta para que el hombre levante sobre ella su reino, su mundo. De esto va el proyecto que define a la modernidad. ¿Y los posmodernos? Diríamos que, al igual que los medievales y antiguos, el posmoderno recibe un mundo. Pero este mundo es lo que sus antecesores han dejado, los intentos utópicos de su ascendencia, las ruinas de hombres conducidos por los grandes relatos. El posmoderno no construye un mundo sino que lo deconstruye. Desde este marco se pretendería activamente dirigirse a un caos, a la realidad que subyace bajo los falseamientos humanos. La libertad se divorcia de la razón se ve con desconfianza, pues controla y falsea. Muchas veces a esa instancia futura desmundanizada por el posmoderno le he dado el adjetivo de telúrica, una plena horizontalidad, inmanente, indeterminada. La sujeción total al devenir. Esto sería relativamente admisible si se entiende que así es la realidad, que lo verdadero es este panorama, y cualquier otra cosa es un espectáculo o una simulación. Es por esto que muchas iniciativas que llaman posmodernas no las considero tal. En ellas veo más un impulso moderno, la de crear un mundo pero ahora con un nuevo pequeño relato. La modernidad es como un motor con tornillos flojos, que corre unos cuantos kilómetros pero que termina inevitablemente colapsándose. Kant es epítome de la modernidad, y creo que en él ya hay ideas que nos conducen a la posmodernidad. Seré breve porque algo de esto ya lo había comentado. Para Kant hay una realidad inaccesible,
que al conocerse se hace fenómeno. El fenómeno es la cosa conocida como conocida, filtrada por nuestra capacidad de conocer. El yo es quien ordena y categoriza la experiencia, unifica una realidad dada. La metafísica con Kant pasa del terreno de la razón teórica al de la razón práctica. Los medievales decían que inteligimos las formas de las cosas existentes, y ahora con Kant es el entendimiento el que se encarga de darle una forma a lo percibido. Por tanto, no se puede decir que la realidad externa es ordenada, es decir, que es un mundo, pues somos nosotros quienes al conocer unificamos y ordenamos. La idea de mundo no es conocida, sino que es prescriptiva. Nos mueve a realizarla en la realidad dada. De aquí la importancia de la moral y la legitimación que puede recibir el avance tecnocientífico. A Kant le sigue Schopenhauer, quien identifica como voluntad a la cosa en sí. La cosa en sí es aquello que existe y que no logro conocer, porque al conocerlo ya lo adultero y lo filtro. La realidad para Schopenhauer es en principio un deseo insaciable que se devora a sí mismo. Y el mundo, en cuanto conocido, es representación, dice Schopenhauer. El mundo es mi representación. Esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, aunque solo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva, abstracta. Y continúa. Ninguna verdad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás y menos necesitada de demostración que esta, que todo lo que existe para el conocimiento, o sea, todo este mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto, intuición de alguien que intuye, en una palabra, representación. Con Schopenhauer, la razón especulativa o práctica deja de verse como lo más esencial del hombre. El hombre es voluntad, no conoce porque su fin sea conocer, ni actúa conforme a leyes morales por estar destinado a ello. El hombre está bajo la tiranía del deseo, y lo mejor que puede hacer es lograr que la voluntad se suprima a sí misma. La filosofía de Schopenhauer culmina en nihilismo. De Schopenhauer nace un Nietzsche, el filósofo de los martillazos. En Nietzsche, la voluntad se hace voluntad de poder, y para superar el nihilismo, abraza su voluntad en tanto que abraza su voluntad de poder, y rechazará aquello que disminuya su vitalidad. Nietzsche termina de cuestionar lo que quedaba de metafísica, lo que Kant había arrinconado a lo moral. Nietzsche estaba en defensa de su voluntad, niega los fines contrarios a su voluntad, como las leyes morales de Kant. Kant es como un zorro que regresa a su jaula, abandona las ideas metafísicas para retomarlas con la razón práctica, el mundo, el alma y Dios. Mediante ellas, Kant formula leyes morales con carácter de imparcialidad y universalidad, lo que llama imperativo categórico. Pero el aporte al posmodernismo de Nietzsche se evidencia más claramente en su postura sobre la verdad. Esta queda subordinada también a la voluntad. Es un presupuesto ilegítimo el afirmar que la verdad hace falta, y peor aún, que es lo más importante. La razón es la causa de que falseemos el testimonio de los sentidos. El ser es una ficción vacía. El prejuicio de la razón nos lleva a poner unidad, identidad, persistencia, sustancia, causa, coseidad y ser, pero los sentidos nos muestran pluralidad y cambio. La voluntad de verdad podría ser una voluntad escondida de muerte, dice Nietzsche. Es la voluntad del cristianismo y de Platón. Nietzsche dirá, el mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera es obligante, una idea que ha llegado a ser inútil y superflua. En consecuencia, una idea refutada. Declaremos su abolición. Y con esto se refiere no solo al llamado mundo de las ideas de Platón o al cielo cristiano, sino también al mundo inteligible de Kant, el mundo de los seres libres y racionales, el de los imperativos categóricos. Y así, con esa cita, se cumple en Nietzsche lo que en el comienzo planteé buscar, una voluntad por la abolición de la idea de mundo. Para la tradición antigua y medieval, el alma se buscaba asemejar a la cosa conocida. Los modernos, en cambio, no moldeaban su intelecto, sino más bien la experiencia con las categorías de su entendimiento. Mejor dicho, transformaban las cosas al conocerlas.
El posmoderno ahora recibe las palabras, juega con ellas y crea nuevos sentidos. Poco a poco se va cuestionando la correspondencia entre la palabra y la cosa a la que se refiere. ¿Acaso a qué va a estar referida? ¿Cuál cosa, si el ser es una ficción vacía? A una representación, dirían, o a una unidad no existente por sí, sino dada por el entendimiento, pues la mente es la que forma y lo que nombramos, al fin y al cabo, no es una sustancia, ni una esencia, ni una naturaleza concreta, pues eso ya no existe. Solo existe pura multiplicidad, totalidad de totalidades y devenir constante. A este respecto podría hablar de Saussure y el estructuralismo, pero la vía anglosajona también tiene un desemboque posmoderno. Con el segundo Wittgenstein se entenderá el sentido de una palabra por el juego del lenguaje en el que se esté usando. El juego del lenguaje es el todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. El juego depende de reglas para existir, sin reglas no hay juegos. La modificación de alguna de las reglas modifica el juego. Las reglas se siguen ciegamente, principalmente por costumbre. No hay nada absolutamente esencial a todos los juegos, hay parecidos de palabras, o más bien características comunes entre algunos juegos, mas no entre todos. Wittgenstein pone el ejemplo de un niño que aprende a hablar, y en el juego empieza a identificar las cosas a medida que su madre las señala y las pronuncia. Se relaciona el nombre con la cosa señalada. Se señala a un perro y se dice perro. Se identifica, como un juego, a lo señalado con la palabra. No hay que acudir a una esencia o a la perreidad del perro. También podría una madre señalarle a su hijo a un vagabundo fumando y decir malo. O cuando el niño rompe algún objeto en la casa y su mamá dice no. Y así, no solo el ser, sino también el bien aparece en el lenguaje. Si buscamos algún fundamento a los juegos del lenguaje, encontramos las formas de vida. La forma de vida puede referirse a la cultura, pero si no es nada más que eso, nos arriesgamos a caer en un relativismo. Se ha debatido si Wittgenstein piensa en un asunto más biológico, primitivo e íntimo. Si es así, queda la puerta abierta para interpretarlo como naturaleza, modo de ser, esencia o incluso voluntad. Pero aquí ya estoy haciendo metafísica y Wittgenstein no se aventura a ir tan lejos. Las preguntas metafísicas están más allá del límite de lo pensable. La famosa frase del primer Wittgenstein: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Por eso terminará concluyendo: de lo que no se puede hablar hay que callar. Se supone que los valores éticos y estéticos pertenecen a esto de lo que es mejor callar, pero la gente no hace sino hablar del bien y de la belleza, como si poseyeran conciencia acabada de los valores. La cosa hoy es de crear valores, como pregonaba Nietzsche. Con el lenguaje se crea el relato y por tanto el sentido que le da fin al hombre. El posmoderno prescinde de metafísica y encuentra en el uso del lenguaje las metáforas que necesita. Hay muchos filósofos que se consideran posmodernos. Quizá en un futuro me dedique a tratarlos. Hoy solo me guiaré principalmente por medio de Richard Rorty. Rorty adopta una postura pragmatista, donde le permite ver la verdad no como la representación exacta de la realidad, sino como lo que nos es más conveniente creer. Si tenemos una concepción wittgensteiniana del lenguaje en cuanto instrumento más que como espejo, no buscaremos las condiciones necesarias de posibilidad de la representación lingüística. En La filosofía y el espejo de la naturaleza, Rorty rechaza la labor filosófica de buscar fieles representaciones de la realidad. Dirá que debemos renunciar a la idea de correspondencia de las oraciones y de pensamientos y ver las oraciones como si estuvieran conectadas con otras oraciones más que con el mundo. Estas ideas se encuentran ya en Nietzsche con suficiente radicalidad. Dice: ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes.
Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Todo comienza con un impulso nervioso, y de ahí, con la primera imagen, comenzamos a hacer metáforas y metáforas de las metáforas hasta el infinito. Rorty promoverá una filosofía edificante contra una sistemática. El filósofo edificante para Rorty es desconfiado ante la idea de que el hombre es un conocedor de esencias y hacia todo proyecto de conmensuración universal. Los filósofos edificantes tienen aspiración infinita a la verdad, como algo que siempre queda abierto. Siempre creen que habrá algo nuevo que decir. No van de ofrecer mejores argumentos, sino de ofrecer otro conjunto de términos. No buscan representaciones exactas, no construyen para la eternidad, no buscan una verdad totalmente acabada, pues para ellos resulta absurda la idea platónica de verdad misma. La filosofía queda abandonada a mantener una conversación infinita, pues el hombre ya no escapa de su jaula del lenguaje. No hay un conocimiento que no esté mediado por el lenguaje. Se trata ahora de crear nuevos conceptos, nuevas conexiones y nuevos sentidos. Si un señor, por ejemplo, con peluca rosada, maquillaje y ginecomastia por exceso de estrógeno, se enoja porque use sobre él una palabra que cree que no corresponde a su esencia, es que no ha entendido el juego eterno del lenguaje, pues no hay una esencia detrás del fenómeno, no hay un fenómeno sin mediación por conceptos, no hay una realidad sobre dónde apoyar nuestras palabras, un campo de juego y a la vez de guerra. Así entiendo la solución estética en la posmodernidad. No digo solución porque crea que de alguna manera, mediante el camino estético, podamos resolver temas de otra índole, pero la superficialidad de lo estético ayuda a que no nos tomemos las cosas con tanta seriedad, a que nos distraigamos eternamente sobre vanidades y no tengamos tiempo de hacernos preguntas sobre algún sentido marcado fuera del lenguaje. A la vida le conviene una pequeña dosis de engaño, pues, ante el abismo total de Dionisio, de la cruda voluntad inmóvil, agradecemos que se extienda el brazo de Apolo, que nos sostenga con nuevos sentidos y mitos. De esto va esta deriva por el arte, sobre la exaltación del impulso natural de construir nuevas metáforas, pero estas ahora no son falsas, porque lo falso se dice en relación a lo verdadero, y lo verdadero es un término de una filosofía caduca. Hoy predomina mucho el collage, el pastiche, la ironía, la apropiación, los memes. La referencia de una imagen ya no es la realidad externa, sino más bien otra imagen, ya sea del mundo del arte o de otro mundo, da igual, los mundos ya no importan, porque el posmoderno conoce la Matrix, aunque no ha podido salir de ella, conoce las bases lingüísticas y por tanto contingente de los mundos humanos. Parece a veces haber una deliberada intención de ver qué tanto puede soportar los límites de la categoría de las artes. Hay piezas que realmente son una crítica de su propia condición como arte, e incluso la voluntad absoluta de caos y sin sentido es difícil de llevar a cabo. Cuando yo intentaba hacer cosas al estilo de Rauschenberg, pensaba en composición, armonía, relación, equilibrio, etc., aunque estuviera pegando fotos de revista y clavando latas al mismo tiempo, como si inevitablemente un impulso de unidad guiara mi mano. Se disuelve el límite entre baja y alta cultura, algo que se sigue por la falta de criterio objetivo para discernir. ¿Cómo saber lo que va y no en un museo? Ya sobre esto hablé una vez. Las capacidades sociales, el buen desempeño en los juegos del lenguaje es lo relevante, porque a las instituciones las precede también actos de habla. Rorty busca una política que no requiera de justificación filosófica, y para argumentar a favor de ello sigue a John Rawls. Dice, voy a argumentar que Rawls, siguiendo a Dewey, nos muestran cómo puede funcionar la democracia liberal sin presupuestos filosóficos, y posteriormente dedica unas cuantas páginas para argumentar filosóficamente que no necesita fundamentar filosóficamente la democracia liberal.
Su idea es que la legitimación de la justicia no tenga en cuenta las afirmaciones sobre la naturaleza del hombre y su fin, que esas reflexiones y otras parecidas pasen a la esfera privada, como así ocurrió con las reflexiones acerca de la naturaleza de Dios. Propone una vuelta de tuerca a la tolerancia religiosa defendida por Thomas Jefferson. Y espera que por costumbre nos hagamos eventualmente la idea de que no necesitamos ideas para soportar el régimen actual, aunque de cierta forma el régimen tolere la pluralidad de pensamiento, dirán. Una democracia liberal no solo eximirá de imposición legal a las opiniones sobre estas cuestiones, sino que se propondrá separar las discusiones de este tipo de las centradas en la política social. Pero usará la fuerza contra la conciencia individual en tanto en cuanto ésta haga actuar a las personas de manera que ponga en peligro las instituciones democráticas. Mejor dicho, y así lo entiendo yo, que se diga y piense lo que se quiera, pero siempre en el marco del sistema democrático liberal. La comprensión de un orden que nos antecede es irrelevante para la democracia. Si hay conflicto entre la democracia y la filosofía, habría que decidirse por la primera. Rorty prefiere quedarse con la solidaridad antes que con la verdad. Rorty acepta que hay una frivolidad de la filosofía y un desencantamiento del mundo, pues resulta muy difícil sentirse encantado con una visión del mundo y ser tolerante con todas las demás. El temor es que una verdad dura y fuerte construya un régimen igualmente duro y fuerte. Es mejor una sociedad heterogénea que discuta y dialogue, pero que no se tome muy en serio las preguntas sublimes de la filosofía, ni menos las respuestas. Comenta Rorty que hay dos formas de encontrar sentido a la vida. Una es narrando el relato de su aportación a una comunidad, otra es describirse a sí mismo como seres que están en relación inmediata con una realidad no humana. Nótese los verbos que usa para mencionar estos dos caminos: narrar, describir, como si aquel que quiere estar en relación inmediata con una realidad no humana, lo que realmente quiere es describirse como en tal relación. Según estos relatos se ilustra o el deseo de comunidad o el de objetividad. La propuesta de Rorty depende del primer deseo, del de comunidad, y su propósito es hacernos preferir esto también, porque como se dijo, su idea pragmática de la verdad es lo que nos es más conveniente creer. La búsqueda de un sistema social, por mínimo que sea, obliga a pensar en una unidad, y una unidad remite a un orden y un orden remite a un principio rector. Los derechos humanos y demás principios democráticos son ya en sí un margen que encierra una pluralidad de individuos. Lo que nos es más común para nosotros ¿no es acaso nuestra naturaleza humana? ¿No depende de eso una sociedad? ¿De que el hombre, como dice Aristóteles, es un animal político? ¿No es importante entonces la pregunta sobre la naturaleza del hombre? ¿Por qué de antemano se asume un fin como la paz, que puede ser una metáfora tan caduca como la verdad? Y si al hombre, acaso, le convendría más el conflicto, como dice Nietzsche en El Anticristo: no contento, sino mayor poderío, no paz en general, sino guerra, no virtud, sino habilidad. Pues se es muy fecundo al ser rico en contraposiciones. La voluntad de poder se afirma ante los obstáculos. Se permanece joven a condición de que el alma no se rinda, no apetezca la paz. Creo que, por proponer un sistema, por mínimo que sea, Rorty ha dejado de ser totalmente posmoderno. Guarda la esperanza moderna de crear un mundo. Lo más lógico para mí, aceptando los postulados posmodernos, no es encontrar este centro mínimo entre, por ejemplo, un Nietzsche y un San Ignacio de Loyola, sino aceptar el disenso universal, pues así fue como he entendido, bajo presupuestos posmodernos, la realidad. Afirmar lo que de mí solo tengo certeza, la vida, la voluntad y el deseo, y participo en el disenso, ya sea democrático o no. La idea de que hay un principio providencial que nos hace tender a mayor unidad y paz es muy ajena a nuestros días, pues la paz y la unidad aparente son producto de la casualidad o de la mirada inocente.
El posmodernismo, definido como en el comienzo hice, admitiría mayor radicalidad de lo que ofrece Rorty. El Marqués de Sade, por ejemplo, lleva a mayor consecuencia los postulados modernos. Pero no por todo lo que se ha dicho, la ciencia ha perdido fuerza, todo lo contrario, ha tenido una vía más libre. Los grandes relatos empiezan a quedarse cortos para legitimar el actuar de un Estado, por ejemplo, ya que se disuelven cada vez más en pequeños relatos y se ha perdido el soporte metafísico que tenían. Solo hay lenguaje que da razón de sí, por medio de más lenguaje y así hasta el infinito. El saber tecnocientífico continúa sin necesidad de que uno de los relatos caducos lo legitime. A los poderes estatales no les cuesta mostrar como epopeyas los descubrimientos científicos y como héroes a los descubridores, mientras que en televisión muestran gráficas de crecimiento con los certificados de universidades prestigiosas para que la muchedumbre lo aplauda. Pero al Estado le interesa que su inversión haya valido. La pregunta ya no radica en ¿es esto verdad?, sino en ¿para qué sirve? ¿Se puede vender? Es más el deseo de enriquecerse que el de tener la verdad, y con esto se desnuda la voluntad de poder. El relato es accesorio o prescindible. La ciencia seguirá avanzando siempre que quien invierta tenga retribuciones. Dice Lyotard, el Estado o la empresa abandona el relato de legitimación idealista o humanista para justificar el nuevo objetivo. En la discusión de los socios capitalistas de hoy en día, el único objetivo creíble es el poder. No se compran savants, técnicos y aparatos para saber la verdad, sino para incrementar el poder. No puedo negar de que la sobreestetización actual es divertida, si uno aprende a ver todo con ironía y poca seriedad. Creo que hay una semejanza con la suspensión del juicio escéptico por medio de no decidirse por alguna proposición, o sea, sabiendo abrazar de cierta forma el absurdo. Pero, precisamente, por escéptico es que no acepté totalmente lo que la búsqueda de la verdad es un despropósito, todo es relativo o no hay nada más allá de las simulaciones y el lenguaje. Descubrí que más que posmoderno era un escéptico. Comenzó a nacer también el deseo de demoler, también con martillazos, tantas capas de simulacro como podía, y ver si realmente tras todas ellas se encontraba Dionisio, el abismo, la voluntad, y si de casualidad estaba un mundo, uno previo a las adulteraciones humanas. Y esto me separa de los posmodernos, el pensar de que quizá pueda no haber una máscara tras la máscara, una conversación constante y agotadora que no haga referencia a realidades externas a ella. Podría haber en una palabra, un eco o una sombra de algo consistente. Hay teorías que dicen que el artista está mostrando, por otros medios, lo indecible, cuando Wittgenstein dice, lo inexplicable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. O cuando Heidegger habla del arte como un acontecer de la verdad. Esto le daría esperanzas al arte, y por qué no, a la metafísica, que habría transitado de lo teórico a lo moral y finalmente a lo estético. Lo estudiaré más adelante, de forma más detallada, pero por el momento no lo veo posible si no se admite eso de que lo inexpresable ciertamente existe. Termino citando al dadaísta Hugo Ball, que parece un posmoderno, pero en realidad era un místico. Dice: nosotros estamos intentando encontrar ahora este origen y este fundamento, el fundamento de los símbolos, donde toda imagen no hace más que ilustrar e iluminar otra, y donde parece indiferente lo que se diga, porque los enunciados se agrupan por sí mismos, porque proceden de un centro común, cuando el individuo mismo solo tiene un eje. Tal vez el arte que buscamos sea la clave de cualquier arte anterior, una clave salomónica que revela los secretos.